Amén, hermanos. Vamos entonces a dar inicio a este discipulado. Este es el segundo estudio de escatología que tenemos, y precisamente hoy le puse al tema Introducción a la Escatología, número 2, porque entendiendo que hace unas semanas atrás vimos la Introducción a la Escatología número 1, fue un tiempo de bendición. Al menos de mi parte, yo le puedo decirle que estoy experimentando mucho aprendizaje. Yo creo que el que enseña aprende dos veces, y es una bendición de parte de Dios poder enseñar, y yo creo que eso es una de las metas que todos nos tenemos que poner, que constantemente estemos creciendo en el conocimiento del Señor hasta que podamos llegar a ese conocimiento pleno, esa epignosis que creo que un día nosotros anhelamos tener. Yo creo que he explicado acerca de esa palabra, el conocimiento pleno del Señor es lo que nosotros buscamos. ¿Y eso dónde se consigue si no es, hermanos, eh, sometiéndonos, ¿verdad? Bajo la autoridad, bajo la mano poderosa de Dios, dejándonos discipular. Así es de que es una bendición ser discipulados. El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos a las naciones, ¿verdad? Y los bautícenlos, y dijo el Señor Jesús antes de marchar, ¿verdad? De irse a su trono, dijo, bautícelos y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, ¿verdad? Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Creo que es importante entonces ser discipulados y tener ese conocimiento, ¿verdad? De lo que el Señor dejó establecido en su palabra. Y creo que hablar de escatología es hablar de los últimos acontecimientos, hablar de escatología, como aprendimos en el primer estudio de introducción. Creo que fue un tema, de hecho es un tema muy amplio en el cual nosotros, sin la revelación del Espíritu Santo, no creo que no vamos a lograr recibir esa bendición de lo que es estudiar la escatología. Entonces, para empezar, quiero decirte que somos muy bienaventurados. Cuando la Biblia nos llama bienaventurados, nos llama que somos muy dichosos, o mejor dicho, dichosos dos veces. ¿Al qué? ¿En qué momento somos bienaventurados? Dice Apocalipsis 1:3, fue uno de los textos con el que inicié la semana en el estudio pasado. Dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. El libro de Apocalipsis, en el 95% de su contenido es profético, es escatológico, habla de los acontecimientos del último tiempo. Entonces, ese libro que para muchos les es un poquito, ¿cómo puedo decirle? Quizás temen, ¿verdad? Leerlo, o quizás no lo leen porque no lo entienden. Por eso prefieren no leerlo. Pero la Biblia dice en ese mismo libro, al iniciar, dice que somos muy bienaventurados. Cuando no solo, hermano, aquí hace énfasis de leer, pero de escuchar el mensaje profético. Entonces, yo creo que si usted está iniciando este estudio de escatología, vamos a ser muy, muy bendecidos. Yo no sé si usted lo recibe, pero recibamos la bendición del Señor al encontrar este mensaje profético que aquí está escrito. Y hablamos acerca precisamente de la profecía. Si usted se recuerda que dijimos que la profecía es la historia escrita por adelantado. La profecía es la manera de Dios de decirnos, hermano, lo que ocurrirá en un futuro. Entonces, yo empecé precisamente hablando de la profecía, porque si hablamos de escatología, tenemos que hablar de profecía. El Señor desde el principio anunció el final, así lo dice la Biblia, que Él desde el principio anunció el final. Y recuérdese que vimos muchas cosas, entre ellas, hermano, nos dimos cuenta que la Biblia contiene más de 1000 predicciones de acontecimientos futuros. Entonces, la Biblia en sí es un libro profético. Nos habla de acontecimientos que están por venir, y algunos acontecimientos que en el pasado eran proféticos y llegó a un cumplimiento. Por eso, desde el Génesis podemos encontrar profecía. Recuérdense que vimos acerca del protoevangelio.
hablando acerca de que fue el primer mensaje que encontramos en la Biblia. Recuerdes, estoy hablando de Génesis, el primer mensaje que habla acerca del Mesías, de lo que el Mesías iba a hacer. Eso está en Génesis 3, pero no quiero hablarte de lo mismo, pero sí hacerte mención de lo que más o menos tocamos hace unas semanas atrás. Para los que no recuerdan o no estuvieron, voy a dejarles en el canal de la iglesia. Vamos a colocar ahí el primer estudio de introducción de la escatología y usted puede repasarlos una vez más. Entonces hablamos que el don, la profecía, de alguna manera es el Señor hablando de los acontecimientos que vienen. Y tenemos que hacer una diferencia entre el don profético y la palabra profética. La palabra profética habla de la palabra escrita, la que usted tiene en esos 66 libros de la Biblia. Pero también entendemos que la profecía es la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Entonces, hay palabra profética y hay don profético. El don profético está habilitado, como lo expliqué en esa ocasión, está habilitado para bendición de la iglesia, y hay muchos que son bendecidos al recibir ese don, el don de la profecía. Entonces, hablamos, hermanos, de que también es un tema bien delicado cuando hablamos de profecía, porque de alguna manera, cuando estamos hablando de profecía, también estamos hablando, hermanos, que se refiere a la predicción de sucesos futuros. Y cuando hablamos de predicción, que eso es un sinónimo de profecía, algunos, hermanos, rápidamente pueden entender esto como la adivinación. Entonces hablamos de cómo tenemos que pedirle a Dios discernimiento para reconocer cuando un mensaje es producto de la adivinación, y yo expliqué cómo el enemigo usa la adivinación de una manera para imitar, pero tergiversar el don de profecía. Entonces hay una línea muy delgada, expliqué yo, entre la profecía y la adivinación. Y por eso nosotros como creyentes, y esto es una de las oraciones más constantes que tenemos que estar teniendo, es: Señor, danos discernimiento para poder reconocer cuando el enemigo viene como un imitador mentiroso a traer adivinación y no mensaje de profecía. Entonces, hablamos acerca de qué es escatología. Recuérdese que mencionamos qué tiene o qué significa esa palabra escatología. Entonces yo se lo puse aquí en la pantalla, yo espero que lo esté viendo, pero dijimos que escatología, hermano, escatología está hablando precisamente de escatos, que significa último, y logos, que significa tratado o materia. Entonces, la escatología, para resumirlo de una mejor manera que se pueda entender, es, hermano, es la doctrina de los últimos acontecimientos, de los últimos tiempos. Entonces, pues de eso quiero hablarte, de eso quiero seguir platicando contigo en esta oportunidad que Dios nos está bendiciendo. Entonces, el Señor, hermano, es un Dios que conoce el futuro. Recuérdese que hemos hablado y hemos estudiado en la doctrina básica cómo Dios es un Dios omnisciente. Él todo lo conoce. Para nosotros, hermanos, que somos de una mente finita, que no tenemos el poder que Dios tiene, nosotros no sabemos qué será el día de mañana. Pero Dios sí conoce, y Él conoce lo que va a acontecer, y no solo para nosotros como hijos de Dios, pero también Él sabe lo que va a acontecer con el mundo, para aquellos que no han creído en Él, y también para el pueblo de Israel. Y yo le mencioné que para poder entender bien la escatología, tenemos que hacer una diferencia entre los tratos que Dios tiene tanto con la iglesia como con el mundo en general, aquellos que no han creído, y el trato que Dios va a tener con su pueblo, el pueblo de Israel. Cuando hablo de su pueblo, quisiera explicar mejor, porque nosotros también somos llamados el Israel, pero un Israel espiritual. Ahora bien, también hay un trato especial que se le va a dar a la iglesia, pero a la iglesia novia. Entonces, es necesario que nosotros
identifiquemos los diferentes tratos que va a tener, porque de esa manera entonces nosotros vamos a entender un poco mejor lo que se trata cuando la Biblia habla de los acontecimientos del último tiempo. Entonces, quiero que me acompañe, por favor, a la Biblia. Yo sé que hablé bastante en esta introducción, pero quiero que vayamos, por favor, a Job, capítulo 19, verso 25. Job, capítulo número 19, verso 25. Y si me lo puedes leer, Marielita, por favor. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esa es la Reina Valera. Job, le mencioné que es uno de los libros más antiguos. De hecho, según los historiadores, es el libro más antiguo que se haya encontrado a la recopilación de los 66 libros de la Biblia. Pero fíjese que Job, hermano, aquí, imagínense que estamos hablando de siglos y siglos atrás, en donde Job, hermano, tiene aquí un mensaje que habla de una profecía, y precisamente él está hablando del final de los primeros tiempos. Entonces aquí es donde yo quiero que usted ponga atención, porque cuando hablamos de los últimos tiempos, hay un final de los primeros tiempos, porque la historia se divide, vamos a decirlo, en dos partes. Yo le mencioné cómo incluso los no creyentes, cuando usted va a los libros de historia, usted encuentra la historia dividida en dos partes, el antes de Cristo y el después de Cristo. Pero entonces aquí Job nos está mencionando el final de los primeros tiempos. Entonces vamos a dividir, hermano, el tiempo ahorita, o el tiempo que vivimos, mejor dicho, en dos partes. Y entonces aquí Job viene y menciona, dice, yo sé que mi Redentor vivo. ¿De quién se está refiriendo esta profecía? Es una profecía. Está hablando de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y dice, y al fin, aquí podríamos pensar que él está hablando del fin en donde todo se va a terminar. Pero note que aquí está hablando de un final de un primer tiempo. Entonces, y él dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Y esto entonces lo marca, hermano, como el final de los primeros tiempos. ¿En qué momento? Cuando Jesucristo, hermano, resucita. Recuérdese que el Señor dice que Él se humilló a sí mismo, se despojó de su naturaleza, no completo, quiero aclararlo, pero Él dejó su trono, descendió, se humilló, anduvo en una forma de hombre. Y hermano, dice que él vino con un propósito firme y era, hermano, cumplir precisamente lo que el Señor estableció desde el principio, que era salvar a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, el Señor viene, cumple el propósito, pero no solo fue crucificado, pero dice que Él al tercer día se levanta, después de haber, hermano, descendido hasta las profundidades de la tierra, donde fue consumido, en donde su cuerpo, hermano, no solo, porque fíjese que viendo y analizando y estudiando un poco más las escrituras, uno se da cuenta que el sacrificio del Señor no concluyó en la cruz cuando fue colgado en el madero. Espero no confundirlo, pero fue más allá. El sacrificio del Señor fue, o concluyó, mejor dicho, su cuerpo, hermano, fue consumido. Y por eso yo lo traje a esta palabra, porque en Job, en el capítulo número, en el capítulo número 19, verso 25, habla de que se levantará del polvo, y en otras versiones dice de las cenizas. Esa palabra hebrea habla de cenizas. Y cuando algo está en cenizas, quiere decir que se consumió por fuego. Entonces, así de alguna manera el Señor fue consumido a tal punto, hermano. Por eso el milagro es extraordinario, lo que el Señor hizo, lo que dio, cómo Dios lo levantó de los muertos, pero hermano, lo levantó después de haber sido consumido. Entonces es una obra poderosa, pero no podía concluir ahí, sino que el Señor obró, dice, y el poder del Espíritu Santo que ahora vive en usted y en mí, dice que levantó a Jesús de entre los muertos. Entonces, qué precioso, hermano, entender que cuando el Señor se levantó, porque aquí dice, y se levantará
sobre las cenizas, de las cenizas. En la nueva versión internacional, si lo puede leer, Mariela, por favor. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Amén. Al final triunfará sobre la muerte. Bendito sea el Señor porque triunfó y ahora nosotros también podemos decir que tenemos esa bendición porque él vive. Hay un canto que dice, porque Él vive, ¿cómo es que dice? Triunfaré mañana porque Él vive. Ya no hay temor. ¿Qué realidad? Porque en realidad, si Él triunfó, nosotros, porque hemos creído en Él, nosotros sabemos de que nosotros también viviremos y no moriremos. Así es de que este versículo que Job habló proféticamente está hablando de un período que finalizó con la crucifixión, el holocausto y la resurrección de Cristo. Entonces, qué importante entender que ahí finalizó un tiempo. Estaba profetizado. Recuérdese que cuando hablamos de escatología, no solo estamos hablando de hechos que no han sucedido o hechos presentes de las palabras de la profecía que se ha dado, sino que también estamos refiriéndonos a hechos pasados que en su momento fueron, hermano, fueron escatológicos, fueron tiempos escatológicos, fue profecía que se cumplió. Entonces, quiero que me acompañen, por favor, al siguiente versículo que está en Hechos, capítulo número 2, versículo número 17. Porque entonces después viene, ahí fue la finalización de un tiempo y ahora viene el principio de otro tiempo. Pero ese tiempo es un postrer tiempo, lo llama la Biblia. O mejor dicho, es el principio de los últimos tiempos. Espero que me dé a entender porque a veces pareciera que fuera un trabalenguas, pero el Señor asciende a los cielos, resucitó, asciende a los cielos y termina un tiempo. Finaliza el tiempo, el primer tiempo. Luego viene este tiempo que es el principio de los postreros tiempos. Por eso sí le puse en el título yo ahí. ¿Qué dice Hechos 2:17, Mariela? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Sí, por favor. Y el 18 dice, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Dice en los postreros días. Entonces, el término escatológico se aplica frecuentemente a esta era en su totalidad. Desde que el Señor, hermano, inició, pero en el día de Pentecostés inició, o mejor dicho, fue el principio de los postreros tiempos. Aquí el apóstol Pedro, que es el que está hablando en este momento, en este pasaje que leyó Pastora Mariela, él hace mención de algo que había sido profetizado cientos de años atrás por el profeta Joel. El profeta Joel mencionó que en los postreros tiempos el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y el cumplimiento fue, hermano, siglos después. Pero el apóstol Pedro, que había leído las escrituras, dijo, hoy hemos recibido y hoy se está cumpliendo, pero no en su totalidad, sino que hoy es el inicio. Quiero mencionar esto. Hoy es el inicio de aquello que fue profetizado por el profeta Joel. En los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bendito sea Dios, porque no solo fue un cumplimiento en el sentido donde se cumplió y ya no más, sino que eso fue el inicio en el cual usted y yo todavía recibimos esa llenura del Espíritu Santo, donde usted y yo todavía ha sido derramado del Espíritu Santo sobre nosotros y hoy lo estamos viendo, hermano, en una iglesia que le ha
que ha anhelado el Espíritu Santo, que ha creído a la promesa de Cristo, que ha visto cómo los jóvenes se están levantando en visiones, ha visto cómo los ancianos empiezan a tener sueños, cómo nuestros hijos están profetizando, y eso es una bendición, porque somos de los que creemos de que el Espíritu Santo de Dios es el único que nos puede ayudar para poder permanecer y ser testigos, hermano, de lo que el Señor le dijo a sus discípulos: y me seréis testigos. Yo creo que qué importante entender que nosotros como creyentes somos llamados a ser testigos. Esa palabra testigo sería lindo que un día la estudiáramos. Yo creo que ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Habla de mártir también. Habla de morir a uno mismo. Un mártir. Está tremenda esa palabra, pero quiero avanzar. Bueno, no me quiero desviar del tema. Entonces notemos entonces que en el día de Pentecostés comienza la era de la iglesia y está inaugurado el postrer tiempo. Es ahí donde el postrer tiempo queda inaugurado. Por eso nosotros tenemos que entender que desde ahí ya se está hablando de los últimos tiempos. No es que nosotros que estamos viviendo en este siglo, digamos, decimos, no, es que ya empezó el postrer tiempo. No, el postrer tiempo inició hace más de 2000 años. La cuestión está que a usted y yo nos tocó boleto, he dicho yo siempre, en primera fila. De ver, hermano, ahí sí que a nosotros nos tocó el fin del fin. Ya estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo, estamos a las puertas entonces del arrebatamiento, y estamos a las puertas de que venga un juicio sobre esta tierra. Y de eso se trata la escatología, de poder entender de alguna manera, porque yo sé que el Señor va a traer revelación a nosotros de cuándo sucederán estas cosas. Entonces, el Señor, hermano, definitivamente nos está equipando para que podamos entender cuándo vendrán estos últimos sucesos que están por venir. Yo le puse aquí una gráfica en la pantalla. Espero que la esté viendo ahí. Si se mira, se alcanza a ver bien. Si usted se da cuenta, ahí en la pantalla lo que tenemos es vamos a decirlo, una línea de tiempo, ¿verdad? Usted mira la cruz ahí y lo que podemos darnos cuenta es que ahí fue donde el Señor vino a cumplir su plan, su propósito por amor a nosotros. Luego está una flechita más adelante en donde está lo que fue profetizado por Job. Vamos a decir que ahí yo le puse fin de los primeros tiempos, que es donde el Señor resucita. Luego el Señor en Hechos capítulo número 1, versículo número 11, dice la palabra, yo lo voy a leer, dice, los cuales también le dijeron, varones galileos. Estos son ángeles que le están hablando a los discípulos. Les dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Aquí están mandando un mensaje de profecía escatológico. Ángeles que, hermano, los discípulos pudieron ver y escuchar. Aquel mensaje que le están diciendo, ¿por qué están viendo al cielo? Si Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, porque él ascendió, después de resucitar, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces ahí está el mensaje escatológico. ¿Cuándo sucederá esto? Y eso tenemos que entenderlo, porque el Señor, para los que creemos en el arrebatamiento, sabemos que viene a raptar. Ayer aprendimos esa palabra, harpazo, viene a arrebatar a su iglesia, a la novia, para poder tener ese tiempo en donde la iglesia primero va a pasar por un tribunal, el tribunal del Hijo, y luego de eso irán a las bodas del Cordero. Durante ese periodo de tiempo, aquí en la tierra habrán 7 años de tribulación y gran tribulación, dividido en 2 tiempos. Es más, dividido quizás en 3 tiempos, porque según eso es lo que vamos a estudiar más adelante, pero está el periodo pretribulacional, el periodo tribulacional y el periodo de gran tribulación. Entonces, durante 7 años va a empezar a suceder esas cosas, y la iglesia novia va a estar allá
disfrutando de cómo el Señor Jesús dice que nos va a compartir la mesa. Vamos a estar bendecidos, hermanos. Pero entonces volvamos a la gráfica. La gráfica aquí que estamos viendo, si se da cuenta ahí, permítame que aquí se me movió. Ok, la gráfica que estamos viendo aquí, entonces dice en Hechos 2:17, inicio de los postreros tiempos. Ese fue el texto que leímos. En Hechos 2:17 fue el inicio de los postreros tiempos en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo. Luego más adelante dice, está una flechita, 1 Tesalonicenses 4:17. Y si usted se da cuenta, hay una palabra que es una palabra griega llamada, o mejor dicho, nombrada parusía. Parusía. Y eso es el aparecimiento, mejor dicho, la venida de Cristo cuando viene por los santos, viene por la novia, viene por la iglesia que se preparó, y de eso quiero hablarle hoy precisamente también. Pero entonces usted ve que antes, esa flechita está antes de donde dice 7 años de tribulación. Ahora bien, me gustaría que leyéramos 1 Tesalonicenses 4:16 y 17. Pastora Mariela, si lo tienes ahí, por favor. Y en lo que ella lo consigue, usted, si se da cuenta, después de 7 años de tribulación, ahí hay otra flechita ahí que hace referencia en el Apocalipsis 1:7. Y voy a pedirle a alguien que me lo busque en casa. Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 7. Y dice epifanía, es otra palabra griega. Entonces quiero que entendamos esto, y por favor, si lo puede leer. 16 y 17. Sí, por favor, 1 Tesalonicenses 4, versículo número 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Entonces aquí habla precisamente de ese arrebatamiento. El mismo Dios descenderá del cielo y vendrá, hermano. Y cuando hablo del cielo, fíjese que tenemos que entender que hay más de un cielo. Está el cielo que nosotros vemos, está un cielo que va más allá, luego hay otro cielo. Y si hemos estudiado un poco, hemos dado cuenta que hay hasta, al menos lo que nos deja ver alguno de los libros apócrifos, que hay más de, o mejor dicho, hay hasta 10 cielos. Pero lo que sí lo vemos en los libros que están en el canon bíblico, habla de 3 cielos. Entonces, el Señor descenderá, pero va a descender, hermano, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y viene y dice, con esa trompeta, en donde que aún los muertos resucitarán primero, los que murieron en Cristo. Óigame bien lo que le voy a decir, los que murieron creyentes en Jesucristo, los que le dieron su vida, dice que resucitarán, hermano. Y luego nosotros, los vivientes. Yo quiero aclarar que el original dice, no dice los que vivimos, porque algunos pudieran entender, si dice los que vivimos, hace referencia a todos los vivos, todos los que están vivos. No, dice los vivientes. ¿Y quién es un viviente? Uno que ha nacido de nuevo, uno que estaba muerto antes en delitos y pecados, pero por creer en el Hijo, le vino por esa sangre bendita que fue derramada. Ahora el Señor le dio vida en su espíritu y somos una nueva creación. Y el Señor entonces viene y nos hace vivientes. Cuando la Biblia habla de los vivientes, nos habla de los creyentes, los que han creído en Jesús. Entonces luego dice, luego nosotros los vivientes, los que habremos quedado, seremos arrebatados, harpazo. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que habían estado muertos y resucitaron. Y tenemos que hablar más adelante en este estudio de escatología, que hay una serie de orden de resurrecciones. El orden de resurrecciones que hay o que aparece en la Biblia es importante también entenderlo. Pero no me quiero meter ahí porque me voy a desviar. Pero sí entendamos que entonces ahí se va a marcar también un tiempo escatológico. ¿Para quiénes? Para la novia. El cumplimiento de una palabra profética que el Señor viene por su novia.
Yo espero que usted se esté preparando como la novia que un día se va a presentar delante de su amado, como una iglesia, dice, pura, limpia, sin mancha, sin arruga. Entonces, ese es el tiempo, este es un tiempo de preparación y vamos a hablar precisamente hoy quiero hablarle precisamente de esos tiempos, porque hay, cuando hablamos de los últimos tiempos, hay diferentes tiempos. Últimos significa escatos, pero hay diferentes tiempos, escatos cronos, escatos kairos. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, no sé si alguien consiguió Apocalipsis 1:7, que me lo lea, por favor. Le pedí a alguien desde casa. Lo estamos escuchando acá, ¿verdad? ¿Alguien diga amén? Amén. Amén. He aquí que vienen con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Entonces, aquí está hablando, hermano, de la segunda venida de Cristo, en donde todo ojo, dice aquí la escritura, le verá. Apocalipsis 1:7, en donde todo ojo le verá. Ahí está en la gráfica. Volvamos a la gráfica, Rachel, por favor. Entonces, la palabra que aparece en 1 Tesalonicenses 4:17 es parusía. Esa habla cuando habla de la parusía del Señor, está hablando de esa venida que va a venir a raptar a la iglesia. No me gusta mucho la palabra raptar, me gusta más arrebatar, sí. Y luego, hermano, viene la epifanía, que es la venida del Señor es una revelación del Señor cuando todo ojo le verá. Hermano, y dice que aún los que lo traspasaron, dice que se lo verán y se lamentarán. Note usted que cuando venga el Señor, la iglesia no debería de lamentarse. Al menos los que lo estamos esperando. La Biblia dice, el Espíritu y la iglesia dice, ven Señor Jesús, ven. Entonces, ¿cómo podríamos lamentarnos nosotros en la venida de Cristo? Es que no, nosotros lo estamos esperando de una manera con anhelo, con un ferviente amor, con una espera cuando la novia ya no aguanta el día de que se va a casar. Yo me recuerdo ese día, ¿verdad, Mariela? Para los que se han casado, me entenderán lo que les estoy hablando. Pero entonces, en esta línea de tiempo que marqué aquí, desde una manera quizás superficial, pero lo podemos ver más adelante y de hecho de eso se trata, que estudiemos cada una de las partes. Pero entonces, ¿qué hace lo que hace Dios? Dios revela su plan para el fin de los tiempos. ¿Por qué nosotros podemos poner estas gráficas? Porque está escrito. Es cierto que por el momento no podemos comprender con una exactitud, hermano, todos los detalles escatológicos. Hay muchos, hermanos, estudiadores de la Biblia que se dedican precisamente solo a tema escatológico y de alguna manera hay revelación, pero no hay una exactitud, quizás vamos a decirlo así, en donde hayan libros escritos y se digan, no, es que así es. Pero lo que sí creo yo es que en este tiempo final hay una promesa que nosotros llegaremos a comprender, hermano, esos últimos tiempos. Al menos eso fue lo que anunció el profeta Daniel. Por eso quiero que me acompañe a ver lo que dice Daniel capítulo número 12, versículo número 9. Daniel capítulo número 12, versículo número 9. Note lo que aquí, Daniel es otro libro profético que habla escatológico. A Daniel se le fueron mostradas a través de sueños, muchas cosas que iban a acontecer al final de los tiempos, de los cuales vamos a hablar. Pero entonces mire lo que dice Daniel capítulo 12, verso 9 y 10. Y él respondió, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Aleluya, aleluya, que seamos los entendidos, dice aquí Pastora Mariela. Hermanos, mire qué tremendo. Aquí en el mensaje que venía
a través de los ángeles que el Señor mandaba para hablarle a Daniel, le dice aquí, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Hermano, este es tiempo de purificación. Fíjese que nosotros estamos en este tiempo 22, año 2022. Es un tiempo, hermano, en donde vino una palabra, una proclama, mejor dicho, una proclama profética sobre la iglesia, sobre nuestra cobertura, diciendo que este es el año y creyendo nosotros que este es el año de reivindicación. Y esa palabra de reivindicación, como lo hemos explicado antes, habla de justificación, habla, hermano, de recuperar lo perdido, de restauración, pero también esa palabra reivindicación está hablando de purificación. En estos últimos tiempos lo que el Señor está haciendo es purificando a la iglesia. Y entonces aquí dice el versículo 10, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Pregunto si usted que me está escuchando, ¿usted quiere eso para su vida? Pero dice los impíos, punto y coma, los impíos procederán ¿cómo? Impíamente. Y ninguno de los impíos comprenderá. Muchos, hermanos, hoy están viendo los sucesos que están aconteciendo en el mundo y hablan por ejemplo, de un calentamiento global. Ninguno de ellos se atreve a decir, es que está escrito. Escrito está que vendrían terremotos. Escrito está que vendrían pestes. Escrito está que el Señor dijo que vendrían rumores de guerra, que se levantarán nación contra nación, reino contra reino, que iban a ver, y cuando habla nación contra nación, está hablando en otras versiones, dice de etnia contra etnia, como hemos visto cómo hoy hay una serie de cosas en donde ya no hay, vamos a decirlo, respeto a las diferentes razas. Por ejemplo, la guerra que hay entre blancos y morenos, usted sabe de lo que le estoy hablando. La idea es, hermano, que muchos impíos, muchos que no se han acercado, que no hay temor de Dios, no entienden las cosas que están sucediendo. Pero, hermano, los entendidos, dice la palabra, entenderemos. Y yo digo entenderemos, que por fe yo creo, y yo, al menos esa es mi oración, que podamos, Señor, tener ese entendimiento, ser de aquellos que recibamos sabiduría, que recibamos revelación de parte de Dios, pero no se queda solo ahí. La iglesia, hermano, el entendido, recuérdese que había una tribu, la tribu de Isaacar, que dice que habían, no recuerdo cuántos, creo que son 120 principales, que dice la Biblia que eran entendidos en los tiempos. Que usted sea, o ruéguele al Señor, que usted pueda ser uno de los entendidos de los tiempos, de lo que está aconteciendo hoy. Pero no solo eso, el entendido de los tiempos dice que también sabían qué hacer. Para Israel era una bendición esa tribu, porque sabían los tiempos que estaban aconteciendo, y entonces le decían a Israel, miren, el tiempo está así. Voy a poner un ejemplo, es como los que, tal vez este es un ejemplo muy, muy vano, pero los que estudian la meteorología, ellos dicen, viene lluvia. Entonces, no solo le dicen viene lluvia, sino que le dicen, prepárese con su paraguas. Viene nieve, le dicen, hey, alístese, prepare comida. En otro día estaba viendo que decían una foto que vi en internet que decía, a la gente le avisan que viene nieve y se preparan, ¿verdad? Van a agarrar comida. Aquí de esta parte del mundo donde nosotros vivimos, en Virginia, cuando hay nieve, usted va a las tiendas un día antes o al día después, usted queda asombrado de cómo han barrido con todas las tiendas. La comida se la llevan por montones. Lo pudimos experimentar en el tiempo de pandemia. Y la gente se prepara cuando hay avisos. Le dicen, viene tal cosa, se prepara la gente. Pero si le dicen, viene Cristo, y no se preparan. Y entonces esa foto se miraba a un hombre así llevándose por montones, pan, comida, de todo. Y dice, qué triste que la gente les dicen que viene algo, un peligro o algo, y se preparan, pero saben que, o les decimos que viene Cristo, y no se preparan.
Entonces yo le pido que usted no sea de los que, bueno, conociendo los tiempos y no se prepare, sino que sepa qué hacer. Y a menos como pastor, esta es mi tarea, anunciarle como una atalaya lo que tenemos que hacer como iglesia, como creyentes. Avancemos. Dice, quiero que me acompañe, por favor, a Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 20. Entonces vamos a ver, hermano, a manera de una introducción, algunas de las divisiones que Dios establece en su palabra, en referencia a los postreros acontecimientos. Como le dije, hay acontecimientos del último tiempo, pero hay diferentes tiempos. Por favor, Primera de Pedro 1:20. So, vamos a leer acerca de los escatos cronos. Vamos a hablar precisamente ahí le puse escatos, que es últimos, ¿verdad? Cronos, que es tiempo. Entonces, esta palabra cronos es una palabra griega que aparece en la Biblia que habla de un tiempo. Entonces, yo le puse aquí escatos cronos. Por favor. Primera Pedro 1:20, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Aleluya. Entonces, notemos aquí, para empezar, quiero explicar que cronos, cuando usted estudia esa palabra cronos, se refiere a un lapso de tiempo, sea largo o corto. Esa es la definición que nos da el diccionario Vine. Cuando usted va al Strong, cronos significa un lapso de tiempo, sea largo o corto. Dice, implica duración larga o corta. En ocasiones se refiere a la fecha de un acontecimiento, sea pasado o futuro. Denota la duración de un periodo o cantidad. Entonces, aquí cuando menciona últimos tiempos, usted ve esa palabra ahí que yo le puse con colorcito así como celeste. Dice, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿A quién se está refiriendo aquí? A nuestro Señor Jesús. Dice que antes de la fundación del mundo. Yo lo que quiero decirles es de que para el Señor, hermano, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue una solución de último momento. Cuando el mundo se perdió por causa del pecado, ya Dios tenía establecido un plan de salvación. Y ese plan fue establecido, hermano, desde la eternidad, antes que el mundo fuera creado. Por eso a mí me gusta entender la doctrina básica y conocer a Dios. Todo omnisciente, todo conocimiento le pertenece a Él, porque hermano, al Señor no le tomó de sorpresa, y algunos dirán, si el Señor se le salió de las manos, creó un ángel que se le reveló y pues dijo el Señor, bueno, ¿ahora qué hago? No, el Señor no es que tenga, si no funciona plan A, va a funcionar plan B. No, el Señor conoce todo. Y dice aquí ese texto que desde antes de la fundación del mundo, dice que ya estaba preparado. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Eso es lo maravilloso. Mire, hermano, que el Señor nos dé revelación para entender esto. Y dice, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces, no se manifestó antes, no se manifestó en el tiempo de ¿cómo se llama? De Noé, cuando fue destruido toda la humanidad, sino que por amor, dice, a nosotros se ha manifestado en estos últimos tiempos. Entonces, qué tremendo entender que aquí el escatos cronos hace referencia, hermano, a la venida de nuestro Señor Jesús, de un plan que estaba, de un tiempo que estaba ya preparado desde la eternidad. Entonces, hablando de cronos, es un lapso de tiempo que ya el Señor, por decirlo así, estableció. Nosotros tenemos, o vivimos, mejor dicho, en el cronos. Aquí, hermano, los años pasan, el tiempo pasa. Dice la Biblia que los más robustos alcanzan la edad de 70 años, 80, y pues el tiempo no perdona a nadie. Pero en el reloj de Dios, porque Él está fuera del cronos, Él vive en la eternidad, Él vive en el kairos, Él vive en un tiempo, hermano, en donde es un tiempo favorable. Ahorita lo vamos a ver, pero entonces me doy cuenta, hermano, que el Señor, nosotros que nos ha permitido vivir en un tiempo cronos, es un tiempo que nosotros tenemos que aprovecharlo bien, a vivir, hermano, teniendo conocimiento del Señor. Ya que se ha manifestado por amor a nosotros en este tiempo. Entonces,
quiero leer lo que dice aquí. Dice: el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue una solución. No, eso fue lo que yo le expliqué. Pero fíjese, mire lo que dice Eclesiastés 3:1. Eso quería llevarlo. Eclesiastés capítulo número 3, versículo número 1. No, no lo tengo, pero sí me lo puedes buscar, por favor. Y quiero que alguien, por favor, me busque también Judas, capítulo número 1, versículo número 18, allá en casa. 18 y 19. Eclesiastés 3:1. Ajá. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, este libro de sabiduría, Eclesiastés, dice: hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo cronos que está señalado. Y dice: hay un tiempo para cada suceso bajo el sol. Nosotros vivimos, hermano, nuestros días se establecen con el nacimiento del sol, por decirlo así, ¿verdad? Y cuando viene la noche, ahí se cumple el periodo de un día. Es el tiempo cronos. Entonces, ese está en Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Luego, alguien que me lea Judas capítulo número 1, verso 18. Le pedí a alguien desde casa, por favor. Alguien diga amén. Prenda su micrófono, hermana. Okay. ¿Lo tenemos? Amén. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Wow, entonces aquí este apóstol está hablando de hombres que se iban a levantar, hombres libertinos, hombres que convierten la gracia de Dios en libertinaje, pero dice: estos quienes nos decían en los últimos tiempos, dice también, habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Entonces, en el tiempo cronos hay una serie de sucesos, es un tiempo que el Señor estableció, pero que está escrito que aún burladores se van a levantar en este tiempo. Entonces, y lo estamos viendo, hermanos. La verdad que hay muchos burladores, hay muchos de lo que yo estoy predicando hoy. Y también el apóstol Pedro mencionó que iban a levantarse burladores, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, dónde está la promesa, de esa promesa que ustedes dicen que va a venir el Señor a rescatarlos, se los va a llevar. Hay muchos que hoy en este tiempo se están levantando como burladores. ¿Para qué? Para hacerle daño a la iglesia, para los creyentes. En esta versión que yo encontré aquí, en la versión textual dice: pues os decían, el tiempo final habrá burladores. Entonces aquí habla del tiempo cronos, el escatos cronos. Dice: habrá burladores que viven según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, dice aquí, que no tienen espíritu, que no tienen al espíritu. Entonces, estos, hermano, burladores que en este tiempo se están levantando, hermano, ya la Biblia no lo mencionaba, que iban a haber estos burladores que, hermano, iban a causar divisiones dentro de la iglesia. Ayer compartía un texto con unos hermanos, como el apóstol Pablo decía: yo sé que después de mi partida se levantarán dentro de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, hombres que vendrán, dice, que atraerán a los discípulos tras sí y vendrán con palabras perversas. Hoy vemos muchos, hermanos, muchos burladores, muchos impíos, muchos sensuales. Y la palabra sensual no se hace referencia a algo que tenga que ver con lo sexual, sino que sensual hace referencia a aquellos que se dejan llevar por su alma, por los sentidos. Entonces, hay muchos así que en este tiempo, hermanos, se han levantado. Pero entonces veamos el siguiente. Eso es el tiempo, el escatos cronos. Ahora veamos el escatos kairos. Escatos kairos, dice en 1 Pedro 1:5. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces, aquí habla, hermano,
del escatos cronos. Aquí habla el último tiempo. Usted busca la palabra tiempo aquí, aquí ya no es cronos, aquí ya habla de kairos. Diga conmigo, kairos. Y kairos, la palabra griega kairos, dice que es un periodo fijo, definido, una sazón, una ocasión, un tiempo oportuno. Esto me llama la atención, un tiempo oportuno. Dice otro diccionario que se habla de un tiempo, el diccionario TUI, dice oportunidad, momento oportuno, tiempo favorable, tiempo señalado, temporada o estación. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender que hay un tiempo favorable de parte de Dios que le ha dado a la iglesia. Y esta, hermano, creo que algo que a nosotros se nos ha dado es la fe. Y esa fe, dice esta palabra que habló el apóstol Pedro aquí, dice que nos protegerá, hermanos. Dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. O sea, el poder de Dios es el que nos va a proteger, pero eso se activa por la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el tiempo favorable, en el tiempo oportuno de Dios. Entonces, yo quiero decirle, hermano, que nosotros, hay cosas que nosotros queremos que sucedan rápidamente y a veces no se da el tiempo, no es el tiempo favorable. Por ejemplo, Ana, la mamá del profeta Samuel, dice que ella lloraba amargamente porque no podía quedar embarazada. De hecho, tenía un pleito porque la otra esposa de su esposo, ella sí quedaba embarazada. Y ella era una mujer de fe que le creía a Dios. Y dice la palabra que ella dio a luz en el tiempo oportuno y favorable, en el tiempo kairos de Dios. Entonces, cuando el tiempo cronos en el que nosotros vivimos se junta con el tiempo oportuno de Dios, es una bendición para nosotros. Hay cosas que nosotros queremos que sucedan en el momento, pero hay cosas que tenemos que entender que va a ser en el tiempo favorable de Dios, en el tiempo kairos, en el kairos de Dios. Entonces, por ejemplo, en este pasaje que leímos, y quiero que ¿sabes qué, Marielita? Búscame, por favor, Apocalipsis 20:12. Porque la palabra de Dios, hermano, nos consuela diciéndonos que Él nos ayudará a permanecer fieles en la fe. Y nos deja saber que aunque afrontaremos momentos difíciles, hermanos, pero si permanecemos en Él, seremos victoriosos. Miren lo que dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén. Entonces, cuando habla del tiempo kairos, el tiempo oportuno, va a haber un tiempo en donde llegará a su final. Pero sabemos que la iglesia, hermano, será victoriosa. La iglesia espera un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero es un tiempo de preparación. Nosotros tenemos que aprovechar el tiempo favorable que se nos está dando. Yo quiero decirle que el Señor me llevó hoy a entender que como iglesia es un tiempo que estamos viviendo, es un tiempo favorable que tenemos que aprovechar. La Biblia dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, el Señor me llevó a Esther y ahorita le voy a explicar por qué le voy a mencionar acerca de Esther. En Esther capítulo número 2, versículo número 12, ¿cómo voy con el tiempo? Ya se me está terminando, pero quiero que veamos esto, por favor. Capítulo 2, verso 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. El 13. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Usted mira el título que le puse yo a ese slide ahí.
Le puse tiempo de preparación. Dice que cuando llegaba el tiempo en que las doncellas tenían que venir al rey, y yo quiero mencionar que el libro de Esther, hermano, es una figura de cómo el rey, mencionando al amado, a nuestro Señor Jesús, en este caso el rey Asuero, ¿verdad? Estaba buscando una esposa para sí. Recuérdese que él tenía una esposa, pero la esposa prácticamente lo deshonró y fue desechada del reino. Entonces el rey Asuero estaba buscando una, una indicada, una amada que pudiera estar con él en reinando. Y habían muchos, de alguna manera habían muchas, ¿cómo se dice eso? Prospectos, muchos prospectos. Pero cada una de ellas, dice las doncellas que estaban como prospectos, dice que cuando venían, iban a venir al rey, dice que después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, dice que pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Quiere decir de que tenían que tener una preparación antes de llegar al rey. Entonces, yo quiero que lo veamos desde este punto de vista porque aquí, como le digo, el rey Asuero representa al Señor Jesús y la doncella es aquella que se está preparando, en este caso la novia, la iglesia. Entonces dice, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Mire cómo se preparaban las mujeres antes de presentarse al rey. 1 año completo en el spa. ¿Usted se imagina eso? Ya las mujeres que alguna vez han ido al spa, yo creo que con un día ustedes dicen, qué rico, yo quisiera volver una vez más. No, aquí las mujeres dicen que pasaban 6 meses, hermano, preparándose. Dice, con óleos de mirra. Y óleo es aceite. Y la palabra óleo es shemen. Yo creo que he hablado de esta palabra antes, pero esa palabra shemen habla del aceite, de un perfume, de un óleo, y dice de la unción. Entonces, quiero que lo traslademos a lo espiritual, por favor, esto. Nosotros como prospectos, cada uno de nosotros somos un prospecto, vamos a decirlo así. Óigame con oídos circuncidados, por favor, porque lo vamos a poner en el sentido espiritual. Usted es un prospecto, pero se tiene que estar preparando. Y aquí dice que las mujeres en óleo de mirra, o sea, con aceite, con unción, el aceite shemen. Entonces yo creo que nosotros como iglesia, como prospectos, tenemos que estar, hermano, la unción hace referencia al Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que estar buscando esa llenura del Espíritu Santo en este tiempo. ¿Cómo nos preparamos como prospectos para presentarnos delante del amado? Recibiendo esa unción, esa llenura del Espíritu Santo constantemente. Recuérdese que la Biblia dice, hermano, que nunca falte un ungüento sobre nuestra cabeza. La Biblia dice en Eclesiastés 9:7, quiero que lo leas, Mariela, por favor. Espero que me están siguiendo. Pero quiero explicarle acerca de este aceite shemen, o en este caso, de estas mujeres que se estaban preparando con óleo de mirra. Dice Eclesiastés 9:7. Y el 8, por favor. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Entonces aquí le está hablando, hermano, yo quiero que lo traslademos a lo espiritual. Usted que se está preparando para presentarse delante del Señor Jesús como el amado, hermano, usted tiene que estar en este momento pensando en que sus vestidos tienen que estar blancos, pensando en que no puede faltar ese aceite de la unción sobre su cabeza, sobre su vida, porque si existe esa unción sobre nuestra cabeza, hermano, ya nuestros pensamientos, hermano, van a ser diferentes. Ya no vamos a pensar conforme al criterio del mundo, sino que vamos a tener los pensamientos conforme a los pensamientos de Dios. Por eso le he hablado mucho en este tiempo acerca de cambiar nuestra forma de pensar, que eso es arrepentimiento. Entonces, ¿de qué manera va a venir? Llenándonos, hermano, de ese aceite de la unción. Si me permites, te quiero leer. Pastora Melissa hizo un comentario
y dice que la mirra es una especie que se usaba para embalsamar cuando alguien ya moría ¿Mm? y que eso representa el morir a nuestra voluntad, ¿verdad? Antes de presentarse al rey, la parte de esa preparación era morir a uno mismo y a nuestra voluntad. Ya no era lo que yo quería, lo que ese prospecto, como tú dices, quiere, sino qué es lo que quiere el rey Amén. y agradarlo Y a él. para ahí iba, gracias por compartirlo. Estaba explicando ahorita lo del óleo y después iba a explicar lo de la mirra, pero ya me lo explicaron aquí. Qué bueno, gracias a Dios. Y precisamente usted va a ver que ya no es lo que uno quiere, sino que lo que él quiere. Ahorita lo vamos a leer, porque estos prospectos estaban preparando, y a eso es lo que yo quiero. Usted como iglesia tiene que estar, como creyente, como la que se quiere casar, tiene que estarse preparando en este tiempo. Y dice, y 6 meses con perfumes aromáticos. Tremendo, tremendo. Pero antes, mire, antes de ver lo de los perfumes, eh, aquí, hermano, ¿cómo puedo yo llenarme de ese aceite? ¿Cómo puedo yo estarme llenando de ese aceite, pastor? Explíqueme lo mejor. Bueno, la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Entonces, ¿cómo me lleno yo de la unción? Ahorita va a ver, porque dice el Salmo 133, versículo 2. Dice que en esa unidad, en ese habitar los hermanos juntos en armonía, dice el versículo número 2 del capítulo 133 de Salmos, dice, es como el buen óleo. Aquí aparece aceite Shemin. Dice, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, este tiempo, hermano, si usted, mire, ¿dónde recibo yo el aceite de la unción? Congregándome. Entonces, la iglesia este es tiempo de congregarse. Iglesia, este es tiempo que tenemos que estar, hermano, si queremos que se derrame ese aceite sobre nosotros, tenemos que estar atendiendo al llamado a congregarnos. ¿Por qué? Porque, hermano, vas a estar listo para cuando te toque que te llamen de presentarte delante del rey. Tienes que estar lista. Entonces, la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, tiempo escatológico. Mire qué relación tiene, hermano, el congregarse con el tiempo escatológico. Ustedes ya saben que el día se acerca. Congréguense, dice el apóstol Pablo. Y ¿sabe qué me gusta? Dice, sino exhortándonos, porque algunos han tenido la fea costumbre, perdone que lo diga así, de no congregarse. No, pastor, yo me congrego los domingos. Yo voy los domingos. Pero hermano, yo venía, ¿sabe qué? Yo venía un poco triste. Y le voy a abrir mi corazón porque, ¿sabe qué es lo que pasa? Que venir a un discipulado y no encontrar a las personas aquí. Y ¿sabe qué es lo que he entendido? Que parte de todo esto, hermano, es responsabilidad también de los pastores, de los ministros. Antes no había esto, hermano. Antes no había que quedarme cómodo en la casa porque como igual lo vamos a transmitir. Yo pienso, hermano, que este es tiempo de que nosotros vayamos y nos congreguemos. No es lo mismo que usted me ponga en una pantalla. Pudiendo venir, hermano, yo creo que deberíamos de hacerlo. Deberíamos de hacer todo el esfuerzo. Si volvemos a 10 años atrás, cuando yo empecé, hermano, este caminar, no había tus tales no, yo lo miro por ahí, por la cámara. No era tenés que llegar. Era de que quieres privilegio, pues tienes que asistir. La verdad que ahora hay una iglesia muy acomodada. Lamentablemente, yo digo que es una bendición las redes sociales, el Zoom, a través de lo que lo estamos haciendo, pero no es lo mismo. Y lo que pasa es que estamos creando, hermano, iglesia, discípulos que ya no quieren pagar precio, que ya no se quiere pagar el precio. Yo veo a un Señor Jesús que le explicó a sus discípulos que, de hecho, discípulos, que si querían ir en pos de él, iban a tener que dejar cosas.
iban a tener que pagar un precio. Hoy se le ha enseñado al creyente que no se preocupe. Ahí quédese en casa tranquilo. No puede ser así. No puede ser así. La unción baja, hermano, en el momento donde estamos reunidos juntos en armonía. Pastor, yo aquí estoy reunido a través de la cámara. Hermano, hay veces que ni la cámara quiere prender. Le digo, prenda la cámara y no la quieren prender. Le digo, hermano, necesito que ver lo que de verdad está ahí. No lo quieren hacer porque, y más de alguno me ha dicho, no es lo mismo. Lo ponemos ahí, ya me dieron ganas de ir al baño, ya me dieron ganas me dio sed, me dio hambre, me dio de todo le da uno cuando está en casa. Hasta sueño le da. Pero, hermano, no es lo mismo. Entonces el óleo va a descender, dice, juntos en armonía. Yo le animo, y mejor dicho, le exhorto que si usted puede hacerlo, hágalo. Venga a los discipulados. Como le digo, a veces hemos tenido la culpa los mismos pastores. La hermana Rebeca, que si me está escuchando, yo creo que ella es testigo de lo que yo estoy hablando. Cuando usted empezó el caminar, de este caminar precioso del camino del Señor, no había tus tales de bueno, ahí yo lo miro, ahí mándela. Y ahora, hermano, uno tiene que decir, ¿será que se puede, por favor, conectar? Ya no estás ni siquiera pendiente de que ya te toca estar en el discipulado, ¿verdad? No vas a venir, pero hay que mandarte un mensaje para que te conectes. Porque si no, no te conectas. Pareciera, y perdone lo que le voy a decir, que a veces, hermano, un favor se le está haciendo al pastor. No, si yo un favor le estoy haciendo al pastor conectándome, ahora quiere que vaya. No, hermano, estamos en los últimos tiempos y necesitamos, porque eso está relacionado con el último tiempo. Entonces, y mire, imagínese, si yo, hermano, tengo la responsabilidad un día de decir, mire, usted no va a poder decir, el pastor nunca me dijo. Yo delante del Señor hoy yo le digo, usted tiene que venir y congregarse. Pastor, pero tengo que trabajar. Bueno, eso ya no me lo diga a mí. El Señor dijo, ¿por qué os afanáis? ¿En qué has de comer? ¿En qué has de vestir? ¿En qué? Cuando los incrédulos buscan todas esas cosas, dijo el Señor. Pero ustedes, su Padre sabe de todas las cosas que tienen necesidad. No, pastor, es que hay que contar para la renta. Yo lo entiendo. Pero si le cree al Señor y dice, no, Señor, yo me voy a congregar, yo voy a asistir a todo lo que está en la casa que tú me has plantado. Y mire, qué fácil se le hace a veces mandar un mensaje al pastor, decir, no va a llegar. Mandémosle un mensaje que no vamos. ¿Cuántos de ustedes le dicen a su jefe, no, mire, no voy a llegar, jefe, porque tengo hoy discipulado? O mejor dicho, jefe, no puedo porque hoy tengo que asistir a la iglesia. Bien fácil es decirle al pastor, no voy a llegar. Entonces, el compromiso, hermano, no es conmigo, el compromiso es con el Señor. Entonces usted no va a decir, no, a mí, yo iba a una iglesia donde a mí no me dijeron, Señor, que me tenía que congregar. No, hoy delante de Dios yo le digo, congréguese que estamos en los últimos tiempos. ¿Y quién me va a mantener? El Señor lo va a mantener, yo no. El Señor lo va a mantener. Él lo ha prometido. Pastor, no está siendo muy duro. El Señor Jesús le dijo, está muy fuerte esta palabra. Perdóneme, hermano, pero todo esto yo lo venía analizando y digo, Señor, de verdad que qué tremendo. Yo le decía, Señor, a veces también uno se desanima. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el Señor me recordó lo que Ezequiel le dijo. Ezequiel le dijo, Señor, no me van a querer escuchar. Tú predica, le dijo. Entonces aquí yo solo estoy predicando. Pero cómo quisiera verlo acá. Sigamos porque ya se nos avanzó el tiempo. Ya se me terminó el tiempo, me dijeron aquí. Pero entonces el aceite viene cuando nos congregamos. Y dice, hermano, dice aquí que entonces 6 meses con perfume aromático y afeites de mujeres. Perfume es besén y habla de una fragancia. Habla, de hermano, de un aroma, de un olor fragante que sube delante de Dios. Y este perfume, hermano, es figura del incienso. De hecho, el incienso se hacía con diferentes clases de especies aromáticas.
El incienso que se hacía, que se presentaba el sacerdote en el lugar santo, no podía ser cualquier incienso. Entonces, cuando hablamos de perfume, aquí dice que las mujeres, las doncellas se preparaban 6 meses con perfumes aromáticos. Este tiempo de preparación, este tiempo, hermano, tiempo escatos, kairos, es un tiempo oportuno para nosotros donde el Señor nos está dando la oportunidad de prepararnos, y el perfume, hermano, es figura de ¿qué? Del incienso, y el incienso, hermano, habla de las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar haciendo la iglesia hoy para prepararse, congregarse y estar velando y en oración? No, pastor, yo viera que yo eso de orar, sí, no, pastor. Yo me duermo. Bueno, entonces no se quiere preparar. Por eso le estoy mostrando solo una figura que la Biblia nos habla de aquellas que se iban a presentar delante del rey. Estaban bien aperfumadas. Y mire, quiero que me leas, Mariela, por favor, Salmo 141:2, y alguien, por favor, en casa que lea Apocalipsis 5:8, por favor. Ya voy a terminar, deme 2 minutos más. 5 mejor, porque Mariela va a leer. Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Escuchó lo que dice? Suba mi oración delante de ti, ¿como qué? Como el incienso, como ese perfume agradable. Entonces la oración es ese perfume, hermano, el que usted está preparándose para presentarse delante del Señor. En Apocalipsis 5:8, no sé si alguien lo encontró allá en casa. Si no, lo leo yo. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Pero dice que son las oraciones de los santos. Entonces, este es un llamado, hermano, para que nos preparemos, congregándonos, orando, hermano, buscando esa llenura del Espíritu Santo, porque eso trae purificación a nuestra vida. Porque cuando hablas acerca de afeites de mujeres, el afeite de mujer, bueno, de hecho, la palabra hebrea ahí es tamruk. Y yo me recordé hoy que lo estaba estudiando de nuevo, que una vez hermana Michelle me lo mencionó en un mensaje de los días miércoles. Me dijo, pastor, mire, qué tremendo, porque afeites hace referencia a jabón o perfumería. Dice aquí que es atavío o medicina, hermano. Entonces, yo aquí quiero pensar que si habla de jabón, habla de limpieza, de purificación. Entonces, este es un tiempo en que la iglesia, ¿cómo se prepara para presentarse delante del Señor? Purificándose, lavándose. Hermano, me gustó porque dice medicina. Hoy es tiempo que la iglesia sane las heridas del alma. Hoy hay mucho creyente, hermano, dolido, no me vieron bien por eso no me congrego, porque no me saludaron. Dolido, hermano, va a haber una medicina. Este es tiempo de sanar esas heridas. La medicina que viene a través de la palabra del Señor. Yo le he explicado que la palabra es como medicina para nuestros huesos. La palabra, hermano, va a traer esa purificación, un lavamiento para nosotros como creyentes. Yo quiero que usted pase de creyente a discípulo. Por eso le hablo, perdóneme, si está en un discipulado, yo sé que no, le hablo más fuerte, porque yo quiero que usted cambie, hermano, de manera de pensar, y que pase de ese nivel de ser creyente. Hoy la iglesia está llena de creyentes, pocos discípulos. Usted tiene que ser discípulo, seguidor del Señor. Y el Señor dijo, no va a ser fácil. Al rico, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Aquel que le dijo, Señor, quiero seguirte, te hizo que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Entonces ya lo pensaban bien. Entonces, pero es lo que queremos, ir en pos de Él, amarle. Y entonces termino con el versículo 15. Tiempo de presentación. Estamos hablando de tiempo oportuno. Entonces es un tiempo, hermano, que sabemos que va a llegar ese tiempo de presentación, ese tiempo oportuno, favorable. ¿Cuándo va a ser, hermano? Para algunos, déjeme decirle, el día que el Señor los llame a su presencia.
A otros el día que el Señor venga por la novia en el tribunal de Cristo. Entonces dice que Esther, mire qué diferente era Esther. Esther es la figura de la novia, la que se va a casar. Porque dice el versículo 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey. Entonces a ella le llegó el tiempo favorable de venir delante del rey. Y dice, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey. Era un siervo del rey. Y dice, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Hegai es figura del Espíritu Santo. Hegai puede ser figura de los ministros de este tiempo que el Señor estableció. Dice que este siervo del rey, dice la palabra aquí que le daba consejos a Esther. Y dice que ella no procuraba hacer cualquier cosa, sino lo que Hegai le decía. Entonces, ya no es lo que ella quería, como decía Pastora Melissa. Ella decía, ¿qué le gusta al rey? Porque este siervo lo conocía al rey. Y no hay alguien que conozca más al rey como a nuestro Señor Jesús como el Espíritu Santo. Entonces aquí es cuando usted le tiene que preguntar al Espíritu Santo, ¿y cómo le gusta a él? Pues el otro día hablando con Pastora Melissa, ella escuchó una prédica de nuestro apóstol Sergio Enríquez, cómo él hizo esta figura de cómo en este tiempo hay muchos que quieren hacer lo que quieren, profesando ser iglesia. Y yo entiendo que no todos van a ser novia, pero el que quiere ser novia se va a procurar, va a pedirle al Espíritu Santo que le diga qué es lo que quiere el rey, para que yo pueda llegar y presentarme y ganarme el favor de todos. Entonces dice el versículo 16, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante del más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de aquella que la había deshonrado. Entonces le pusieron la corona real en la cabeza. Se fue a reinar con el rey. Esther, definitivamente, el rey la llegó a amar, dice, más que todas las otras mujeres. Esa es la iglesia novia, que ella no va a querer hacer su voluntad. Yo espero que usted ya no quiera hacer su voluntad, hermano, hermana que me escucha. Yo le oro a que quieran. Yo le oro al Señor para que ustedes de verdad tengan un cambio de pensar, sabiendo que estamos viviendo los últimos tiempos. Vamos a dejarlo aquí. Pero hermano, si yo como ministro le vengo a decir, el Señor pide que nos congreguemos, es porque a Él le gusta, es porque Él lo pide en su voluntad. Si usted sintió hoy la palabra muy fuerte, perdóneme. Nunca quiero predicarles con el ánimo de ofender, con el ánimo de lastimar, con el ánimo de destruir. Recibamos, si usted se sintió quizás señalado, aludido por lo que dije, llévelo a la presencia del Señor, llévelo al Espíritu Santo. Dígale, si usted es de aquellos que dice, yo quiero hacer lo que Él dice, entonces órelo, levante una oración, tiempo de preparación, hermanos, tiempo favorable del Señor, que Él nos está dando la oportunidad en este tiempo que estamos viviendo de prepararnos, que podamos ser entendidos. Cerremos los ojos, por favor. Y digámosle, Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te damos las gracias por tu infinito amor, porque en ese amor, como un padre tiene a su hijo, tú nos enseñas, tú nos corriges, tú nos abrazas, tú nos amas, tú quieres lo mejor para nosotros. Yo te doy gracias porque nos estás dando este tiempo para preparación. Este año 22 es un tiempo en donde vamos a ser marcados por el Espíritu Santo. Es un tiempo en donde entendemos que viene una marca para los escogidos, para la novia.
un sello para aquellos que quieren irse. Distintos anhelos. Yo quiero tener el anhelo, Señor, de estar contigo. Yo no quiero preocuparme por las cosas de esta tierra. Señor, pon en mí. Nadie lo puede hacer. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes poner un anhelo, Señor, de cada día querer más de tu presencia. De cada día buscar más, amar tu palabra. Que tu palabra sea como miel, Señor, a mi paladar. Más dulces que la miel. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que hagas a través de tu Espíritu Santo un cambio, Señor, y que venga arrepentimiento a nuestras vidas si hemos hecho las cosas, Señor, a nuestro antojo, no preguntándole a tu Espíritu Santo lo que tú quieres. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Queremos estar listos, queremos que vengas por nosotros. El Espíritu sigue diciendo, hoy más fuerte se oyen las palabras de una iglesia que lo ama, diciéndole: Jesús, ven, ven Jesús. Te esperamos, te necesitamos. Y mientras ese día viene, purifícanos, santifícanos. Que pueda subir, Señor, esta oración hoy delante de ti como un incienso, Señor, y que puedas encontrar en el aroma agradable de alguien que ora de una manera sincera, Señor, buscando simplemente agradarte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que me están escuchando, bendícelos y pon un bálsamo, Señor, en este momento en sus mentes y en sus corazones, para que tú puedas, Señor, hacer lo que tienes que hacer, sanar toda herida, Señor, y poder, Señor, prepararnos para el mejor tiempo que viene, Señor. Te damos las gracias y todo el honor y toda la gloria sean solo para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.